Bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias. Estamos pues como siempre gozosos, estamos alegres, nos sentimos bendecidos, sabemos que somos bendecidos y muy agradados porque Dios nos permite poder nuevamente estar acá junto con usted a través de esta plataforma televisiva para poder compartir la palabra de Dios, ¿sí?, que está vigente después de la cruz. Sabemos que ella está vigente siempre. El antiguo pacto contenía las profecías que se cumplieron en Cristo, ¿sí? Lucas dice que Jesús dijo las palabras en Lucas, en el capítulo 25. Dice que iba camino a Maús dos apóstoles, y se les apareció. Y les dice que estas son las palabras que yo les decía a ustedes antes de la cruz, que era necesario que se cumpliera todo lo dicho en los salmos, en la ley y en los profetas. O sea, todo el antiguo pacto se cumplió en Cristo. Por eso dijo, consumado es. Consumado es que ya lo hizo y que se mantiene consumado. O sea, lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Por qué todo lo que hizo en la cruz ahí terminó? ¿Sí? Todo lo que destruyó en la cruz ahí quedó destruido. Porque ya no, sabemos que ya no va a haber más sacrificio en la cruz. Ni por pecados, ni por la destrucción de Satanás, ni por la destrucción de las enfermedades, de las maldiciones. Porque no va a haber otro sacrificio de Dios en la cruz. Ya hubo uno solo y dice, por eso dice una sola vez y para siempre. Entonces un sacrificio perfecto, porque un solo sacrificio bastó para destruir todo lo que nos era contrario a los hijos de Dios. ¿Sí? Todo lo que nos era contrario para poder darnos una limpia conciencia. Esa limpia conciencia no la enseña la religión. La religión, llámese como se llame, tradicional católica, evangélica, protestante y toda esa infinidad de denominaciones, ellas trabajan y se sostienen por algo que se llama producirte culpa en la mente. Mientras que se te produzca el engaño de la culpa. ¿Y por qué digo engaño? Porque si el sacrificio fue perfecto, el sacrificio fue por pecado y por culpa. Entonces Cristo se hizo culpa y se hizo pecado, ¿sí?, para destruir el pecado y la culpa. Entonces, si no se te enseña, si no se te hace recordar que eres limpio de conciencia, y para eso tenemos el primer ejemplo que dice el apóstol Pablo, yo fui recibido a misericordia como el primero, en el cual Dios mostró toda su clemencia, ¿sí? ¿Qué es la clemencia? O sea, todo el misterio de la piedad lo mostró en mí, lo que significa la muerte y la resurrección. Por eso yo les presento a Cristo como ya crucificado. Entonces, el apóstol Pablo, como primer ejemplo, dice esto: ustedes saben mi vida como era en el judaísmo, ¿sí? Perseguidor de la iglesia, hacía blasfemar a los hermanos, los metía presos, consentí la muerte de Esteban, fui un asesino, un perseguidor de mis hermanos, ¿sí? Así se presentaba a él para hablar de su antigua vida en el judaísmo. ¿Cuándo deja el judaísmo? Cuando tiene ese encuentro directamente con Jesucristo en toda su gloria, que hemos dicho que Jesucristo, para venir siendo hombre, se despojó de ser Dios, ¿sí? Pero muere y resucita y está nuevamente en esa estatura glorificada. Y ahí se le aparece al apóstol Pablo, le da el evangelio de la gloria, le dice, mira, en la cruz fueron redimidos, ¿sí? Y todos estábamos en él, ahí, redimidos, redimiéndonos en él, ¿sí? Entonces Pablo más adelante dice, en nada tengo mala conciencia, yo guardo la fe con limpia conciencia. O sea, sonaría loco, irónico, y bueno, vamos a decirle loco porque dice que el evangelio es locura, de que este ex asesino,
perseguidor, que hacía blasfemar a los hermanos, que los hacía negar su fe, que los metía preso, que los torturaba, que los estaba eliminando, ¿sí? Y que respiraba amenazas de muerte a todos los que, vamos a decir así, enseñaban sobre este Jesús. Diga después, en nada tengo mala conciencia. Entonces cualquiera dirá, pero ¿cómo? Se le borró lo que hizo, que esto, que lo otro, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que él se le revela siendo el primero la muerte y la resurrección, el sacrificio, la ofrenda de Dios, donde nos limpió de mala conciencia. Entonces, si nos limpió de mala conciencia, no dice que, dice, y nos libró, ¿sí? Del pecado, de la maldad, de todo, nos libró, no dice nos va a librar, nos libró. ¿Por qué? Porque con el sacrificio, ¿sí? Nos limpió totalmente junto con la conciencia. Por eso dice, guarden la fe con limpia conciencia. ¿Y qué es guardar la fe con limpia conciencia? No es con religión. La religión tiene un negocio muy lucrativo usando la culpa. ¿Sí? Diciéndote en cada reunión, porque no se le puede llamar culto racional, porque el culto racional es sabiendo que tú eres el templo y la razón es en la mente, y eso, guardar la fe con limpia conciencia, es que tú sepas que no eres pecador. ¿Cómo dejo de pecar? Confiese que no es pecador, porque esa es la verdad espiritual. Tú eres un espíritu hecho perfecto para siempre, tú no eres pecador. Es difícil al principio, después ya su misma mente recuerda, renueva el entendimiento y comienza a andar en el postrer Adán, ya no en el viejo Adán que desobedeció, sino el postrer Adán que fue obediente y obediente hasta la muerte. Y nos imputó la resurrección porque los beneficios de su muerte son nuestros, ¿sí? Y todo más, los beneficios de la vida resucitada. Por eso dice, llevando por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Entonces es una imputación, pero tiene que ir con la sabiduría de Dios, el conocimiento, ¿sí? La mente de Cristo, la sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Ahora, la religión te culpa, ¿sí? Por eso se habla del hombre inicuo. El hombre inicuo no es una sola persona, el hombre inicuo es una mentalidad, ¿sí? Que enseñó Pedro, Juan, Judas y Santiago, que menospreciaron el sacrificio de la cruz de Cristo. Pablo les reveló la profundidad del misterio, ellos no lo quisieron recibir porque ellos aprendieron de Jesús de Nazaret antes de la cruz la circuncisión, y ellos creyeron que la circuncisión era el pacto eterno. Ellos sabían que no era el pacto eterno porque iba a venir el pacto de la gracia, pero no quisieron, no tenían el amor por la verdad. Entonces enseñaron en toda la tierra la ley. La ley trae maldición porque dice maldito todo aquel el que quebranta un punto de la ley la quebranta toda, y dice que nadie pudo cumplirla. Entonces, si le llevan la ley a toda la humanidad, nunca van a experimentar la perfección que tenemos en Cristo. Por eso dice, mientras que Moisés se ha predicado, el velo sigue puesto. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿O qué es el espíritu contrario? ¿Sí? El espíritu de enseñanza contrario a la gracia. La mente de Moisés, lo que enseñó Moisés, porque era un pacto añadido. Ese no es el corazón de Dios. Por eso ese pacto lo dieron ángeles. Si la palabra dicha por ángeles, ¿sí? La ley. ¿Cuánto más ahora la palabra dicha por Jesucristo? Al único que le predicó Jesucristo personalmente en toda su gloria, ¿sí? De ser Dios, fue al apóstol Pablo, ¿sí? Él se guardó la verdad para darla a él mismo. Por eso dice, y por la predicación de Jesucristo, por mi evangelio, dice el apóstol Pablo, siendo exclusivo. Cuando él dice mi evangelio, él está siendo exclusivo porque él tiene el evangelio directamente de Jesucristo, no hay otro evangelio. Y usted lo busca en la escritura y sí, lo dijeron ángeles. A Juan en Pasmos le habló un ángel, no le habló Jesucristo directamente.
como él tenía la mente legalista, esto es un poquito profundo, él tenía la mente legalista de Moisés, pues Dios le mostró, según Moisés, lo que él creía de Jesús. ¿Sí? Aunque tiene mucha verdad Apocalipsis, pero también lo confunden a él, porque para él el pecado seguía vigente. Por eso dice, al que venciera le daré. Y Pablo dice, somos más que vencedores. O sea, hay algo diferente. Son sutilezas que han cambiado y se han perfeccionado también durante la apostasía de 2000 años y la enseñan todas las religiones. Todo aquel que se reúne bajo la sombra de una denominación tiene la mente en sombra, ¿sí? Nunca se ve justificado. Dice, no perdonarán al rebaño. Usted lo mandan a arrepentirse, pase al frente para ponerle mano, para que sea perfecto, pero no saben la sabiduría de Dios que le dice que ya fueron hechos perfectos por un solo sacrificio. Entonces usted comienza a llamar las cosas que no ve en usted, a llamar las cosas que no son para que sean, ¿sí? Porque es que ya son. Cuando usted dice, fuimos hechos perfectos con un solo sacrificio para siempre, entonces usted pasa a entender la renovación que es esa mente perfecta. Si tú renuevas la mente, ¿sí? Y la dejas en la estatura de Cristo, Cristo no tiene Satanás, demonio, enfermedad, algo incompleto. Él te completa la sabiduría. Por eso es con esa sabiduría de Dios que es caminar en ese conocimiento pleno de la gloria. Entonces la religión, las denominaciones, todas, que agarran un versículo, por ejemplo, no, iglesia al monte tal, es un engaño de la mente natural. Hay un solo ministerio, se llama el ministerio de la reconciliación, y hay dos misterios, el misterio de la gloria, el misterio de la iniquidad. Pero hay un solo ministerio, Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y cuando usted va a buscar el ministerio de la reconciliación, no tomándole en cuenta a nadie el pecado, sino rogando para que se reconcilien con Dios. Ya espiritualmente todos están reconciliados, todos los escogidos y los predestinados están reconciliados, pero no por el conocimiento. Por eso a veces le dicen a uno que entonces ¿para qué enseña, para qué predica si es por escogencia de Dios y no es por obras buenas o malas, sino porque Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo y nos conoció y nos predestinó y si morimos en ignorancia, pues igual somos salvos? Muy cierto, si morimos en ignorancia de la gloria, igual si es escogido o predestinado es salvo. Pero entonces, ¿para qué? Pues para que reinen en vida, porque el reino se vive con este cuerpo. Entonces, ¿qué queremos? Que la persona, el Hijo de Dios, ¿sí? Así como tú y así como yo, viva reinando en vida. Entonces se le da el conocimiento de la gloria expresado por palabras inefables directamente de Jesucristo, que es un conocimiento que ya tiene el Hijo de Dios dentro de sí mismo, usted, ¿sí? Y se le recuerda. Y por eso tiene que ser por la fe revelada, ¿sí? No la fe de obras, porque antes de la cruz Jesús sanaba y le decía, tu fe te ha sanado, pero sabemos que la fe es don de Dios. ¿Por qué él no decía, mi fe te ha sanado? Porque no había ido a la cruz, ¿sí? No había ido a la cruz a quitar el pecado. Quita el pecado y luego dice Pablo, la fe es don de Dios, ¿sí? Entonces, no la fe de obras, que el hombre mismo se esfuerza para lograr las obras de la ley, para vivir en santidad y no puede porque está bajo un conocimiento que ya caducó en la cruz y no puede llevarlo a esa gloria o a esa perfección. Vamos a seguir hablando de este maravilloso tema en el próximo segmento. No se retire. Seguimos acá en este segundo segmento de su programa en Evidencias. Quisiera recordarle, así como lo hace el Espíritu, este programa está dedicado, el programa de Evidencia de la Palabra de Dios está dedicado a evidenciar las palabras inefables de Dios. Son las palabras que el apóstol Pablo oye en el tercer cielo, ¿sí? Y que usted como hijo de Dios ya fue enseñada en ellas desde antes de la fundación del mundo, donde dice, los conocí,
¿sí? Los conocí, sé quiénes son. Son mis hijos escogidos, predestinados para la verdad, ¿sí? La verdad no tiene nada que ver con la ley, ¿sí? De la cruz hacia atrás. Por eso Pablo decía, ya los presenté, les presenté a Cristo como ya crucificado. Él no lo predicaba de ahí para atrás porque Jesús no enseñó sino la ley en los días de su carne. Él no pudo enseñar más. Habló del reino en parábolas, no lo enseñó, nadie lo entendió, ni los mismos apóstoles lo entendieron, ni explicándoles él con plastilina lo recibieron. Porque les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no las van a tolerar, no las van a soportar. ¿Por qué? Bueno, porque venían de la ley de Moisés y todo el legalista, la gracia le amarga el vientre. Ejemplo, el libro de Apocalipsis dice que el ángel le habla y le dice a Juan, cuando te comas el librito, te sabrá dulce en la boca y luego te amargará el vientre. ¿Por qué? Porque ¿qué es amargarse? Toda persona que vive bajo la ignorancia, vive bajo la ley y vive amargado, porque la ley trae esa amargura de maldición. Por eso vemos a Moisés con tantos problemas de ira que tenía, maldiciendo a todos, ¿sí? Porque la ley es un pacto añadido, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es el amor, es la gracia. ¿Cuál? Que no te toma en cuenta el pecado, ¿sí? Si sigues sembrando, pues recoges consecuencias, es normal. Pero no te toma en cuenta el pecado, te perdona y luego te renueva el entendimiento, construye a Cristo en ti y ya no vives en deseo engañoso, en mala conciencia, porque no existen. Dios te revela que no existen, ¿sí? ¿Por qué el pecado perdió el poder? Porque quitada la ley, muerto el pecado. Entonces la ley se quitó, porque Pablo también dice que el poder del pecado era la ley. Es un misterio, pero él era abogado, doctor de la ley. Él era el que supo más que Moisés, yo creo. Sí, aventajaba a todos, era doctor, abogado de la ley. Y luego dijo, eso lo tengo por estiércol porque es que quiero el conocimiento de Cristo. Porque él entendió que mientras que se tenga el conocimiento de Moisés, era letra muerta, porque él ya se había partido en la cruz las tablas de la ley, se habían destruido, y vamos a un pacto mayor, donde tú por la fe ya cumples toda la demanda que exigía antes la ley. O sea, Pablo escribe a los santos, o sea, imagínense, donde Pedro nunca entendió eso y decía que éramos pecadores, y Juan decía que el que dijera que no tiene pecado hace Dios mentiroso. Pues no tenemos pecado, el mentiroso es Juan, porque no entendieron. Una mente legalista ve a todo el mundo en pecado, lo manda al infierno, mejor dicho, no perdona al rebaño, porque el hombre inicuo es una mente que habla de que hay perdición, de que hay pecado, de que hay Satanás después de la cruz, de que hay demonios después de la cruz, de que hay maldiciones después de la cruz, de que hay enfermedades después de la cruz. Pero dígame, respecto a las enfermedades, ¿por qué los hospitales pueden estar llenos de enfermos? Es algo profundo, porque Pedro, Juan, Judas y Santiago llevaron la apostasía a Roma, Roma tomó España, España tomó toda América y la plagó del evangelio del engaño. ¿Cómo se conoce que ese evangelio era el engaño después de la cruz? Porque la ley fue hasta la cruz. Ese evangelio de la circuncisión o la ley que recorrió toda la apostasía en la tierra, y todas las denominaciones están en ese evangelio de error, porque te profieren maldición, te dicen Dios te bendiga, esperando que Dios lo bendiga a usted en futuro, pero no le hablan como conforme a la revelación de la gloria, que dice que nos bendijo con toda bendición, ¿sí? O sea, usted ya es bendecido. Pero como usted vive viéndola, como piensa usted se le manifiesta lo que piensa. Entonces la apostasía pone de pie el pecado, pone de pie a Satanás, pone de pie las maldiciones, pone de pie las enfermedades. Y eso es lo que se ve. Si este evangelio de la verdad, que confirma que el sacrificio en la cruz de Cristo fue el acto más poderoso de Dios para sus hijos, para librarlos, porque yo vengo por segunda vez sin relación al pecado. No hay pecado.
Eso es lo que vino a revelar la mente de Cristo, que no hay pecado, no hay Satanás, fue destruido en la cruz. Cuando Pablo dice, si yo levanto lo que Cristo destruyó, yo me hago transgresor. ¿Sí? Entonces Pablo, en la sabiduría que adquiere, porque todo fue una sabiduría progresiva, me ha aparecido a ti para que seas testigo de esto, y me apareceré a ti. O sea, se le apareció para darle revelación y se le seguía apareciendo para darle más revelación. Cuando él alcanza esa estatura, ¿sí?, de que Dios se encarnó en él y era el mismo Jesús, el mismo, pero corrigiendo y dando el nuevo pacto, le muestra, le dice que en la cruz fue destruido Satanás, el pecado, las maldiciones, las enfermedades. Entonces, que vendría por segunda vez en relación al pecado. ¿Por qué? Porque cuando Pablo muere, es quitado. Recuerde que 40 judíos habían jurado no comer nada hasta que él muriera. Y el Espíritu quería que él escribiera esas cartas, las cartas donde yo le digo que ese es el Evangelio, el único Evangelio que hay vigente de la verdad de Jesucristo es ese. El otro ya se cumplió, Apocalipsis tiene contaminación, primera de Juan, segunda de Juan y tercera según Juan, porque es según Juan. También tiene contaminación, primera Pedro, segunda de Pedro, tiene contaminación de la ley. Judas, Santiago, esa carta también tienen contaminación de la ley. Las cartas fidelignas en sabiduría oculta, porque ocultó esa sabiduría en palabras a niños y espirituales. Les dijo, yo no les puedo dar vianda, me toca darles lechita, porque andan en celos, contienen. Todavía se conocen según la carne, ¿sí? Pero en esas cartas escribió la sabiduría oculta también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay Satanás después de la cruz. ¿Sí? No hay pecado después de la cruz de Cristo. No crea que Él llevó los pecados, las enfermedades, las dolencias, tomó la naturaleza de Satanás en sí mismo, se hizo pecado, dice, se hizo pecado, ¿sí? Se hizo maldición y la lleva y la destruye, y esa naturaleza de pecado no resucitó. Resucitó Él en gloria, el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Sí? Adán era alma viviente, o sea, vivía de emociones, de sentidos. Aquí vimos de discernimiento. ¿Sí? ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es no vivir por vista, sino por lo que Dios dice de ti. Eres bendecido. Entonces, tú con la vista ves que hay algo indebido, hay algo mal, entonces te sales de la fe, porque el enemigo de la fe es la vista. Por eso, los de fe, ¿sí?, o sea, los creyentes, los hijos de Dios, vivimos por fe y no por vista, porque la vista es el enemigo de la fe. ¿Sí? Usted puede estar en un país que vive bajo tensión o en alguna ciudad que vive, pero usted no vive por vista, usted vive por fe. ¿Y qué es la fe? La fe es lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Por qué se necesita la fe? Porque Pablo te viene a hablar de una sabiduría que había estado oculta por todos los tiempos y todas las edades, y él es el primero que la está hablando. Entonces usted le pregunta al apóstol Pablo que cómo se cree eso, cómo le creo yo si yo nunca había oído eso, así con esa magnitud de revelación. Pues para eso es la fe. ¿Por qué? Porque la fe cree sin ver, ¿sí? Entonces, si esa sabiduría usted la tiene desde antes de que algo se creara, antes de la fundación del mundo, cuando se habla antes de la fundación del mundo es que no había ni siquiera un pedazo de tierra. Dios comenzó a formarla y antes de eso estabas tú recibiendo esta sabiduría y ahora la crees por fe. Eso es la fe, porque tienes que creerlo, porque ahí comienza el Espíritu a formarse en ti y te recuerda que tú no eres un saco de carne que tiene una edad temporal, sino que eres un espíritu hecho perfecto para siempre, y que ese espíritu se llama el único espíritu de vida, Jesucristo. Y como se forma en ti, Jesucristo hombre. Esa es tu identidad eterna. ¿Sí? Entonces puedes entender por qué Jesús le dice a los fariseos, Abraham habló de mí. Y los fariseos quedaban locos. ¿Cómo así? Si tú no llegas ni siquiera a 30 años y vas a decir que Abraham te conoció, o que tú eres mayor que Abraham. ¿Sí?
¿Por qué? Porque Jesús no se conocía según la carne. Por eso él dijo, no me conozcan según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, usted no tiene que aprender nada de Jesús de Nazaret antes de la cruz. De la cruz en adelante. ¿Sí? Jesús de Nazaret enseñó la ley. ¿Sí? Las parábolas del reino las dijo en parábola para que nadie entendiera. Pero el apóstol Pablo trae la revelación de la gloria. Porque Jesucristo le reveló en toda su estatura toda la gloria perfecta de lo que es Cristo en ti. ¿Sí? Lo que es Cristo en ti. Entonces, ¿por qué la religión no enseña estas cosas? Porque se le acaba el negocio. ¿Sí? No se debe amar el dinero para esto. Para amar la verdad, por encima de todo, no se debe amar el dinero porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, todas estas denominaciones o religiones se sostienen a base de la culpa. La culpa, cuando te culpan a ti, pues tú para como una especie de indulgencias, tú das dinero como para compensar, ¿no? Pero nunca te dicen la verdad. O sea, porque no tienen la verdad. Aparte no tienen la verdad, no pueden tenerla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa sabiduría es predestinada para los de la verdad. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en este otro segmento de su programa En Evidencias. Estamos hablando de que ninguna religión te libra de la culpa, ¿sí? Ellos más bien te hacen en la mente, en el lugar santísimo que viene siendo la mente, porque aquí es donde es el trono de Dios. Por eso dice que se hace pasar por Dios, que una mente caída, que la llenan de culpa, la llenan de pecado, la llenan de que tiene que pagar indulgencias para que medio se sienta limpio y para obligarlo a que usted esté metido en cuatro paredes, convenciéndose de que esa es la verdad. No es la verdad. No es la verdad. ¿Sí? Mire, Adán antes de la caída vivía en perfección y ni siquiera hizo una casa para guardarse del frío, del calor, nada. Él dormía debajo de un árbol, en un pastal, debajo de una piedra, en una pequeña forma de cueva. O sea, vivía así. No había nada de eso, no había el sistema del hombre que vino de los descendientes de Caín. Hicieron la primera ciudad llamada Babel y ahí fue donde construyeron ciudad, Babilonias. Y ahora todo el mundo tiene Babilonias en todos lados. ¿Por qué? Porque Babilonia dice que es reina y que ella no es viuda, ¿sí? Que ella sigue teniendo el marido vivo, y eso es mentira porque la ley fue hasta Cristo. Y ahora pertenecemos al otro, al que resucitó de los muertos, ¿sí? Al hijo de la libre, al hijo de Sara. Entonces, Babel se comienza a construir con barro y paja, que representa carne y mentira, y comienzan a hacer edificaciones, hacen una torre, se le envía idiomas que lo confundan, pero se extendió así. Esas ciudades, o todas las ciudades, se rigen con sistemas económicos, políticos y religiosos. Eso es Babilonia. Por eso dice, yo estoy sentada como reina, ¿sí?, en todo el mundo. Porque esos sistemas se manejan así. Por eso es que Dios tiene una sabiduría, ¿sí?, superior, ¿sí?, porque fue la sabiduría que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, ¿sí? Entonces esa sabiduría superior, el hombre se desprendió, cayó de esa sabiduría, ¿sí? Cayó de esa sabiduría. Al caer de esa sabiduría, el hombre comenzó a buscar esa posición que había perdido. Porque caer del conocimiento de la gloria es andar en ignorancia, ¿sí? Todos los que andan diciendo todavía por mi culpa y mi gran culpa, y todos los que andan pasándolos al frente, decirle, recibe, venga para que se arrepienta, y usted llora y se llena de culpa y por mi culpa, y le dicen, usted mató a Dios,
y a Dios nadie lo mató. Él dijo, yo coloco mi vida y vuelvo y la tomo. ¿Sí? Eso se entiende en sabiduría de Dios. De Dios. ¿Sí? No de hombres. Los hombres siguen culpando. El hombre inicuo es un hombre que es hijo también porque todos los hombres son hijos de Dios, pero inicuo, ¿por qué? Porque no renovó el entendimiento a la gloria. Tiene el mensaje de Moisés que fue escogido para maldad, para maldición, porque la ley fue maldición. Y termina su vida hablando de Moisés. No se siente justificado, no se siente limpio, no se siente perdonado, mucho menos guarda la fe con limpia conciencia y anda con limpia conciencia. ¿Sí? Porque eso dice que para el puro todas las cosas son puras. ¿Sí ve? El que no es puro, pues lo que no le es puro a él piensa igual. Entonces, si yo digo que tú eres pecador, es porque yo tengo doctrina de pecado. Porque ¿qué es doctrina de pecado? Toda enseñanza que le dé vigencia al pecado después de la cruz es enseñanza de pecado. O sea, positiva, negativa, usted está diciendo que la cruz no quitó el pecado. Asimismo de la enfermedad. Y este pueblo especial dice, no dirá estoy enfermo. Entonces cuando el profeta dice, este pueblo no dirá estoy enfermo, ¿qué dice el pueblo? Estoy sano. ¿Por qué? Porque en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias y no resucitaron. Entonces comienza a haber un entendimiento que te abre el compás y te hace recordar la sabiduría que era antes de la creación del mundo. Yo le pregunto, ¿qué enfermedad había antes de la creación del mundo? Ninguna. ¿Qué pecado había? Ninguno. Entonces, ¿por qué se te limpia la conciencia? Porque conoces como eras conocido antes. Y ya, ¿sí? Se confiesa. Porque antes de la cruz se meditaba, medita la palabra de día y de noche, y este libro de la ley era meditado. Entonces usted cree, de ahí nace el gnosticismo y nace todas esas ciencias mentirosas, esas filosofías de la carne, ¿sí? Es más, dicen que como Jesús de Nazaret en los días de su carne, después de los 12 años que se perdió en el templo, no aparece sino hasta los 30 que Juan lo iba a bautizar en el agua. Sí, porque el bautismo de Cristo, dice Pablo, que le predicó Jesucristo en medio del tercer cielo, el bautismo fue en su muerte y su resurrección. Ahí fuimos bautizados todos, usted no necesita meterse al agua. Entonces, en ese lapso de los 12 años a los 30, no, que él anduvo para la India, que él anduvo para la China, aprendiendo las culturas, aprendiendo el gnosticismo, el hinduismo, el tal y esto, y de ahí nace en ese mundo de filosofías No, Jesús de Nazaret no te enseñó nada a ti, porque él dijo, en camino de gentiles no vayáis, entonces él no iba a enseñar nada a los gentiles de la ley, porque la ley terminaba en la cruz, los gentiles estaban predestinados para salvación, porque Abraham fue primero gentil, luego se circuncidó para como señal, pero el primero fue gentil, y ahí es donde entramos todos en esa salvación. Sin haberse circuncidado creyó. Usted también. ¿Sí? Y de Cristo crucificado en adelante es que está la verdad. Porque el judaísmo terminó y se hace mentira en la resurrección, porque el judaísmo era el pacto anterior, caducado, vencido, como cuando usted hace un pacto con alguien, el hombre lo quebrantó, yo voy a hacer un nuevo pacto, y lo hizo ¿en quién? En Cristo, resucitado. ¿Y cómo lo enseñó? A través del apóstol Pablo, porque era confesarlo. Lo escribe, Pablo lo escribe, luego muere, porque ese era el propósito de él, escribirlo y dárselo a los hermanos. Pero todo fue contaminado por la apostasía, ¿sí? Por los hombres inicuos que nombra el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas y Santiago. ¿Por qué inicuos? Porque no perdonaron al rebaño. Ellos enseñaban que el pecado seguía vigente. Y esto mismo enseñan los hombres que han sido enseñados por ellos, ¿sí? Por el espíritu de iniquidad. ¿Por qué? Porque usted va a un templo y le dicen arrepiéntase. Pero el ministerio de la reconciliación, dice Pablo, no tomando en cuenta el pecado, porque no hay pecado. Jesús no lo tomaba en cuenta y no había ido a la cruz a destruir el pecado. Y ahora después de la cruz, pues no se toma en cuenta porque no hay pecado. ¿Qué es lo que hay? Ignorancia. El hombre, ¿por qué hace obras muertas? Porque son muertas, el pecado está muerto. Por eso Pablo le llamó obras muertas. ¿Por qué hace obras muertas? ¿Por qué lastima al prójimo? Porque es un ignorante de la verdad.
¿sí? Es un ignorante de la verdad y se crió en una cultura donde aprendió a hacer cosas indebidas, mucho daño, ¿sí? Pero para él también hay salvación. ¿De qué? De sí mismo. Salvación de sí mismo. ¿Por qué? Cuídate de ti mismo, le dicen a Timoteo. ¿Por qué? Porque te formas en una identidad, ¿sí? Que es terrenal, porque te ponen un nombre terrenal, ¿sí? Y aprendes cosas terrenales y te vuelves un vientrudo, ¿sí? Todo para mí, todo pensando en mí, que me vaya bien, que esto, que lo otro, los títulos. Quiero ser alguien famoso. Eso es lo que, ¿sí? El vientre, lo temporal, que por el uso se desgasta. ¿Por qué por el uso? Porque usted tiene un cuerpo temporal. ¿Sí? ¿Dónde están los famosos de la historia? Muertos. Pero ¿dónde está el Hijo de Dios? Vivo en cada uno de nosotros. Y somos la imagen de Él. He ahí la grandeza, la gloria. Sencillo pero profundo. ¿Sí? Profundo. Ahora, la religión te llena de culpa. Con la culpa te saca dinero. Y tú te lo crees porque naciste en un lugar que tradicionalmente traía una religión X, Y, Z. Y se te metieron ahí. Eso Pablo le llamó a eso. Ya me voy a recordar, tranquilo. Bueno, son pensamientos que tú aceptas voluntariamente. ¿Por qué? Porque como eres niño, eres inocente y te enseñan una cultura religiosa y tú dices, sí, es la verdad, pero tú te vas para la India y te enseñan una cultura religiosa hinduista, te vas para África y hay otra cultura religiosa de los dioses de allá, ¿sí? Te vas para México y te enseñan de la cultura religiosa de Guadalupe. Y así sucesivamente, cada cultura tiene su Babilonia. ¿Sí? Y eso es lo que el apóstol dijo, que son designios de la carne que no se sujetan a Dios. Esos designios, esa era la palabra que estaba por recordarme, el Espíritu nos recordará todas las cosas. Esos designios son pensamientos voluntarios que tú recibes porque cuando niño eres inocente y le crees todo a tus padres, a tus familiares y te introducen dentro de una religión. Cosa que te cuesta luego creer que Pablo todo eso lo tuvo por estiércol. Pablo era más religioso que todos nosotros, mataba porque no creían en el judaísmo. Y luego dijo, no, eso es estiércol. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue hasta la cruz y ya, eso fue un pacto viejo y ahora estamos en el pacto nuevo y todas las cosas son nuevas, ahora se maneja así. Y él lo enseñaba, lo dejó escrito en 14 cartas. Todo lo que yo le hablo está en esas 14 cartas. ¿Sí? De Romanos a Hebreos. No, pero que Hebreos no lo firmó nadie. Pues Pablo no lo firmó por temor a su vida, pero fue Pablo el que lo escribió. Imagínense, era a los hebreos, o sea, la carta más importante, todas son importantes, pero la carta más importante para los hebreos, entonces no la iba a escribir Pablo. Claro que sí, si Jesucristo le dio la sabiduría directamente, no se lo llevó a ningún lado. El tercer cielo es que lo conectó con la mente verdadera, aquí, y le dijo, todo lo que tú aprendiste hasta hoy es basura. Asimismo la religión, toda religión que ha llevado el conocimiento voluntario a ti, pues es eso mismo que Pablo dijo, basura. Vamos a un corte comercial y retornamos. Muchos enemigos de la verdad, ¿sí? Porque la verdad es totalmente contrario a lo que tú habías venido aprendiendo. Eso es lo más básico de la verdad, es que no es lo que repite todo el mundo. No, señor. Sería un fake news, noticia falsa. La verdad es lo que enseñó Jesucristo en el tercer cielo al apóstol Pablo, al único hombre que le predicó directamente para que estableciera la mente de Cristo en cada creyente
y así Cristo le predicara y le enseñara personalmente a cada creyente. ¿Por qué? Nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios. Yo mismo le enseñaré desde el más pequeñito hasta el más grande. O sea, desde Pablo en adelante, el plan de Dios era que él mismo quería enseñar. Pero como Pablo muere, entra la apostasía de los lobos rapaces que dividen en denominaciones. ¿Qué hace un lobo rapaz? Desmiembra el cuerpo. ¿Sí? Entonces 5.000 denominaciones llamadas de este nombre, 10.000 de este nombre, 30.000 de este nombre, 1.000.000 de este nombre, otro brazo por allá de una religión, otra religión, otro una pierna, otro, y así desmembraron el cuerpo, porque son lobos rapaces, ¿sí? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O sea, la piedad quitó el pecado en la cruz. La piedad destruyó a Satanás para siempre. La piedad destruyó los demonios para siempre. La piedad destruyó las maldiciones para siempre. La piedad destruyó la enfermedad para siempre. Y desde la cruz no existe, porque para eso vino Dios. Para quitar todo eso que nos era contrario. Quitarlo, no dejarlo vigente, quitarlo. Y vendría la sabiduría de que todo hombre, formando a Cristo, se convierte en él. Y yo le pregunto, ¿Cristo con algún espíritu? ¿Sí? Porque dice, para que formen a Cristo, ¿sí? Oh Gálatas insensatos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿sí? Entonces, usted se convierte en lo que forma. Y si usted es la imagen del Dios viviente, usted mismo formando a Cristo, es Jesucristo. ¿Sí? Y estamos en esa formación. Esa es la sabiduría que está buscando toda filosofía de la tierra. Todos aquellos que quieren bendecir a los pobres, todos aquellos que quieren bendecir al pueblo, a los hermanos, a los de la fe, a todos. No, si yo tuviera dinero, todo el dinero del mundo, yo no dejaría que el hambre. ¿Sí? Es imposible hasta que no se predique esta verdad. ¿Por qué? Porque mire el misterio, mire este misterio, este otro misterio. Dice, y Dios, siendo rico, se hizo pobre, o sea, se metió un cuerpo de hombre, para que en esa resurrección nos hiciera ricos a todos, o sea, no hay pobres. Cuando Dios le dice que no hay pobres, pues huye las limosnas, huye el diezmo, huye esto, uy, lo otro, pues es algo que utilizan metiéndote culpa, ¿sí? No te meten el tesoro, que es la mente de Cristo, donde te dice que ya estás limpio, redimido, que todo eso desapareció, que la mente de Cristo no tiene memoria de pecado, que si tú la formas, ya no vas a tener conciencia de pecado. Entonces dices como Pablo, en nada tengo mala conciencia. Y venía siendo de un prontuario terrible. Pero es verdad que el Evangelio de la gloria de Jesucristo enseñado por el apóstol Pablo te limpia porque te presenta para presentar perfecto a todo hombre delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que eres perfecto, que eres un espíritu hecho perfecto para siempre, que no te conozcas según la carne, porque esto es un vestido. ¿Quién dice eso? Job dijo, me vestiste de carne, ¿sí? De huesos y me uniste con coyunturas. Pero somos espíritu de gloria, somos el Espíritu Santo de Dios, porque es el único espíritu que vive. ¿Sí? ¿Quién vive? Cristo. ¿Y dónde vive? Pues en cada uno de nosotros. ¿Sí? Todas estas cosas se van entendiendo por entendimiento, por revelación. Directamente Dios comienza a enseñar, Dios abre los ojos del entendimiento, te alumbra y alumbrado siempre alumbrado, hermano. Alumbrado, siempre alumbrado. Yo sé que si estás escuchando esto por primera vez, puedes, ¿sí? Sentir algo que te duele la cabeza, sí, pero eso también me pasó a mí. Cuando el Espíritu comenzó a enseñarme y comencé a entender que todo en la cruz fue hecho nuevo. Todo. ¿Sí? Todo. ¿Sí? Entonces, la religión no te limpia la conciencia nunca. Ninguna religión
ni denominación. ¿Qué son denominaciones? 4 paredes con un púlpito a 60 centímetros. También así es la arquitectura de la religión, donde ellos están ahí como sumos, como sacerdotes, los únicos. No, el velo fue rasgado y tú eres sacerdote también. ¿Sí? No necesitas ningún mediador, ¿sí? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Y dónde está Jesucristo? Dentro de ti. Tú mismo serás enseñado por Dios. Pero entonces ¿usted por qué nos está diciendo esto? Para que usted recuerde, porque el Espíritu que está en mí de Dios te recuerda todas las cosas, para que dentro de ti se active por la fe esa sabiduría que teníamos antes de la creación del mundo. Imagínense, desde la creación del mundo hasta el apóstol Pablo estuvo oculto, pero quedó escrita para poder edificar encima del fundamento que él puso. Pablo es exclusivo, dijo: mi evangelio, según mi predicación, según la predicación de Cristo, conforme a mi evangelio. ¿Por qué? Porque él fue el primero, para ejemplo de lo que han de creer en salvación. Entonces, si usted está creyendo en salvación, Pablo es el apóstol suyo. ¿Sí? Y Pablo, sujeto, siervo de Cristo, te lleva a ¿qué? A ser hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios. Y es maravilloso. Por ejemplo, Juan 3:16 dice: para que todo aquel que cree, ¿sí? A usted le dicen por ahí: para todo aquel que crea. No, esto es para el que está creyendo, porque el que no crea ya fue condenado. ¿Condenado a qué? A estar fuera de la verdad, fuera del reino. No el reino en el sentido después de que mueras, sino el reino aquí y ahora, que es reinar en vida, el conocimiento que te pone a vivir la vida de Dios en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué se dice así? Bueno, por ejemplo, el ladrón de la cruz, el ladrón que le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque no le podía ofrecer el reino, porque ambos estaban pegados ahí a punto de morir, y el reino se vive aquí y ahora. Después de salir del cuerpo pasamos al paraíso. ¿Qué es eso? Pues todos los espíritus justos hechos perfectos, a la congregación de los espíritus justos hechos perfectos, no de los cuerpos de carne, porque es por eso la carne no hereda. ¿Sí? Esto va al Seol, ¿sí? A la tierra, se lo comen los gusanos, pero usted ya después pasa a la congregación de los espíritus hechos perfectos para siempre. Esa es la nube de testigos. ¿Sí? Entonces de ahí, de esa nube de conocimiento, pues descendió la mente de Cristo nuevamente para hablar de que destruyó todos los enemigos en la cruz. ¿Sí? Y afirmar el corazón en la gracia produce poder vivir ese pacto nuevo. Es que es nuevo, hermano. Por eso Pablo no caía bien con los fariseos, con el concilio, con los ancianos, ni aun con los apóstoles de Jesús antes de la cruz. ¿Por qué? Porque Dios le dio la revelación que destruye la enseñanza de Moisés. Por eso dice que apostatará de la ley. Porque la ley fue hasta Cristo. Estamos en un pacto mayor. ¿Sí? Jesús cumple la ley, muere como testador y resucita y activa el nuevo pacto. Dice que los que niegan la gloria de Cristo en la cruz tomaron por inmunda la sangre del pacto. ¿Y dónde se derramó la sangre en el pacto? ¿De quién? De Cristo, y nosotros estábamos en él. ¿Sí? Ese es el misterio. Por eso dice: grande es el misterio de la piedad. Hay muchos hablando, pero ese misterio les queda grande. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Porque el Espíritu se encarna y usted forma a Dios en usted mismo. Así que vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, llegamos a este último segmento. De verdad que muy agradecido de todo corazón, de adentro, de todo corazón. Así como cuando, por ejemplo, ¿no? La vista comienza a ver cosas que no son
de lo que Dios dijo de ti, ¿no? Entonces usted hace un clamor interno y dice, pero yo oí que soy bendecido con toda bendición. ¿Sí? Entonces ahí Dios afirma de que tú crees sin ver. ¿Sí? Así mismo es este conocimiento de Dios, de esa sabiduría predestinada, de que nos va recordando todas las cosas, nos va llevando a la madurez, a la estatura de varón perfecto, a vivir en perfección, a tener esa limpia conciencia que el apóstol Pablo pudo afirmar en su mente, una limpia conciencia, limpia. O sea, vivió piadosamente guardando la verdad que le predicó Jesucristo en el tercer cielo. Es maravilloso, hermano. Esa es la verdad del Evangelio. Tú formas a Cristo y tú pasas a ser esa identidad celestial porque tú eres un espíritu con Él. Eso dice Hebreos 2.14, dice, y los hijos participaron de carne y sangre y Él también participó de lo mismo. O sea, por eso Él dice, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos un espíritu eterno llamado Jesús, un solo espíritu, y participamos de carne y sangre como Él. En los días de su carne, dice Jesús, en los días de su carne, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice Jesús en los días de su carne? Porque Jesucristo le reveló en el tercer cielo, bueno, yo estaba en carne cumpliendo la ley, no me conozcan según la carne. Y a nadie conozcamos según la carne, a nadie. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, olvídese de Jesús en los días de su carne antes de la cruz. Recuérdelo crucificado en adelante. Porque ha resucitado y vive dentro de ti. Eres santo, eres redimido, eres perfecto, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio. No eres pecador, eres un espíritu hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Eres salvo. ¿Sí? Ahora Dios con este conocimiento te quiere salvar de ti mismo, porque ya eres salvo de condenación, te quiere salvar de ti mismo porque tienes designios o pensamientos que adquiriste voluntariamente que tienen que morir. Ya no tienen autoridad. Cuando tú formas a Cristo de verdad, dice, para que se acerquen con corazón sincero. Cuando usted con corazón sincero, de verdad, sincero, un corazón sincero, hermano, le dice a Dios, mira, no puedo dejar de hacer esto porque me fascina. Eso es ser sincero. Entonces Dios dice, ay, ahora mire, le voy a dar la verdad. Porque fue sincero. Entonces tu Padre, cuando tú eres sincero con Él, te revela que ya fuiste perdonado, restaurado, de que no hay pecado y que por eso el pecado no tiene poder en nosotros. Lo destruyó en la cruz. ¿Sí? Entonces, amado hermano, comparta. ¿Sí? Comparta y cuando comparta diga que la palabra corra y sea glorificada. De verdad, si lo pudo notar, para mí es un gozo maravilloso poder compartir este misterio que es el evangelio de la incircuncisión, que le fue predicado personalmente por Jesucristo en el tercer cielo, el apóstol Pablo, y dijo que vendría a revelar los misterios, y ha cumplido. Así que le envío un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentre, en cualquier situación, pido a Dios en ti que se te revele esto. La vista natural es el mayor enemigo de la fe. Madurez espiritual es vivir conforme a lo que Dios dice de ti. Él dice en Efesios 1:3, somos bendecidos con toda bendición en las regiones celestiales juntamente con Cristo. Escúcheme, las regiones celestiales comienzan donde tú pones la planta del pie, ahí termina la tierra, de ahí comienzan las regiones celestiales. O sea, todo este paralelo físico que tú llamas mundo son regiones celestiales y ahí tú eres bendecido con toda bendición. ¿Sí? No es esperar que mueras a ver si de pronto colas para el paraíso. No. Es aquí y ahora, por fe, el que cree. ¿Sí? El que cree se le da potestad de ser hecho hijo de Dios. El que cree
No el que crea a futuro, no, el que cree. Por eso si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Cree. Y todas estas promesas, aunque no las entiendas, son tuyas, te pertenecen. Lo que pasa es que tienes que renovar el entendimiento para poder vivirlas. Porque si no lo entiendes, no cambia tu pensamiento, sigues pensando con la mente caída y sigues viviendo caído. Pero no estás caído. Hemos sido reconciliados, porque ya estábamos conciliados. El primer Adán nos separó, ¿sí? Por eso Jesús dice, y yo vi a Satanás caer como un rayo, y Pablo revela que por un hombre entró la muerte. Entonces Adán era Satanás. Primer Adán, cuando cayó, era Satanás. Así que un fuerte abrazo, bendecidos con toda bendición. Yo creo, ¿sí? Creo firmemente que Dios alumbra el entendimiento, que tiene servicio angelical, de ángeles, ¿sí? De ángeles. Dios activó este servicio angelical porque los ángeles no pueden estar en la ley. Entonces los ángeles serían todos falsos, ¿sí? Los ángeles están en la gracia, en el evangelio de Cristo, ¿sí? El evangelio de la incircuncisión, en el evangelio de Cristo, activó ese servicio angelical para ti y para mí, que te guardan, te protegen, te cuidan, te libran de todo mal, te defienden, pelean por ti, ¿sí? Y Dios tiene cuidado de todo lo que te ha permitido tener porque es conforme a su propósito. Así que eres bendecido, eres bendecido. Y así estás donde quiera que te encuentres, bendecido. Esa es la palabra que Dios dice de ti. Eres bendecido. Y cuando lo confiesas, lo afirmas y comienzas a vivirlo. Bendecimos a todas las autoridades que puedan estar oyendo también. Todas las autoridades son puestas por Dios, las bendecimos. Son bendecidos con toda bendición. Dios con cada uno de ustedes. Así que un fuerte abrazo a todos y hasta que el Espíritu nos vuelva a reunir a través de esta plataforma televisiva. Recuerde, les hablamos desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela. ¿Sí? Y los saludo desde las regiones celestes juntamente con Cristo. Bendecidos con toda bendición. Abba Padre, hasta una nueva oportunidad.